Bienvenidos a su primera sesión de repaso del módulo de expresión escrita y argumentativa. Hemos dividido estas sesiones de repaso en dos partes porque, bueno, como lo han notado hasta acá, este módulo es extenso, es complejo, hay mucho que abordar, es realmente poco el tiempo, aunque han sido ya varias horas que hemos estado trabajando en esto, y bueno, yo espero que en sus casas también hayan trabajado muchas más horas de lo que hemos platicado. Pero tenemos que abordar estas sesiones de repaso, estas sugerencias, estos tips, ¿no? En esta primera parte, hoy, vamos a hacer una recuperación de las sugerencias más importantes a la hora de escribir un texto, lo más importante que hay que tomar en consideración. Todavía, sí, siempre está pensado para el examen, siempre está pensado para que tengan el mejor resultado en aspectos concretos, creo que hasta ahora ha sido evidente. Sin embargo, quiero ahora enfocarme como en aspectos generales para elaborar un texto argumentativo. Por supuesto, respetando los lineamientos de Ceneval. Ya en otro momento abordaremos sugerencias más relacionadas con el asunto del día del examen, los días previos al examen, ¿no? Qué se van a encontrar, cómo va a ser, más o menos para que tengan una idea y no vayan tan en blanco. Entonces hoy vamos a revisar estas estrategias, ¿no? Estas sugerencias, mejor dicho, las más importantes al momento de elaborar un texto. En primer lugar, yo sé que se ha repetido hasta el cansancio, yo sé que alguien podría decir, oye, pero ya de verdad, ya está aquí, de que hay que hacer un esquema, y que hay que planificar, y que, perdón, que nunca hay que escribir así como caiga. Sin embargo, a mí nunca me está de más dar esta sugerencia, nunca. Las personas adultas somos bien necios, los niños también y todas edades. Somos bien necios. Una vez que hemos adquirido un hábito, que hemos aprendido algo, queremos siempre trabajar sobre el mismo. Y por más que alguien venga y nos diga que no es lo que más nos conviene y que no es lo mejor, bueno, es como un asunto a nunca acabar. Pero yo sí quiero que se reflexione en este aspecto. Es una tarea titánica el hecho de querer escribir, agarrar 2 hojas y escribir lo primero que se me ocurra y luego lo que venga, y de esa manera pretender aprobar el examen y obtener el certificado. De verdad es imposible. Sean disciplinados, sean organizados, acostúmbrense a planificar. Cuando se planifica, cuando se hacen esquemitas, cuando se hacen cuadros sinópticos, cuando se hacen dibujitos, cuando se hacen listitas, no sé, puntitos que se quieren abordar en el texto, cada persona va a encontrar su estilo propio. No necesariamente tienen que hacer como se les sugirió, no tienen que seguir el mismo molde, pero sí la idea es conservar la intención, ¿no? Que se organice la información, se esquematice antes que nada más así ponerse a escribir y entonces plasmar ideas que no tienen lógica, que no tienen secuencia. En alguna ocasión recuerdo haber comentado que cuando uno escribe pasa por un proceso similar a una noche de insomnio, cuando uno empieza a pensar en qué hay que hacer al día siguiente, ¿no? Así de, bueno, mañana es lunes, tengo que levantarme tal, y entonces luego ese pensamiento se hila con otro y cada vez se va haciendo un espectro tan grande que puede uno acabar pensando, como les había comentado, en por qué mi abuelita el día de mi cumpleaños, cuando cumplí tantos años, no me hizo pastel, ¿no? O sea, realmente pasa. Cuando uno escribe ocurre exactamente lo mismo. El hilo de pensamiento se va abriendo, se va ampliando, se pierde. Entonces, si no se planifica, el resultado del texto va a ser poco favorable. Se van a cansar, se les va a acabar el tiempo, se van a desgastar. Lo peor
qué pasa y que a mí me ha tocado verlo cuando también tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? Sentada haciendo el examen como todo el mundo para conocerlo, para poder recuperar las temáticas, las preguntas. Que el momento en que yo me paro, ¿no? Yo también me puse a hacer mi texto, la verdad, ¿no? Así un poco en un asunto de ego, ¿no? De, ay, a ver cuánto saco, ¿no? A ver si es cierto que todo lo que digo, voy y digo enfrente de las personas, es cierto. A mí me tocó ver que el momento en que me paré a entregarlo, había gente que estaba entregando media cuartilla de texto, ¿no? Cosa que es muy preocupante, porque cuando uno está escribiendo, de repente, bloqueo, se acabó, se cerró, hasta nuevo aviso. Entonces, puede pasar, es el día de su examen, es el día donde se juegan expectativas, sueños, dinero, inversión de tiempo, ¿no? Exigencias en el trabajo, promesas que uno hizo, que se hizo a sí mismo. Entonces, no se pueden dar el lujo de hacerlo. Para evitar eso, de verdad, planificar lo que se va a escribir antes de empezar a escribir es la mejor herramienta, les va a dar buen resultado. Yo sé que en las sesiones en que trabajamos ejemplos de cómo se esquematiza y cómo se organiza la información, se puede pensar que uno se va a tardar muchísimo. Sí, yo misma recuerdo que cuando aprendí por primera vez a hacer esto, no recuerdo si fue en la prepa o fue en la licenciatura, de verdad yo sufría, yo me daba golpes en la pared, bueno, no, es una analogía, un ejemplo, no crean que me iba a golpear, pero realmente me daba topes en la cabeza diciendo, es que yo nunca voy a poder hacer esto, ¿por qué tomé esta materia? ¿Por qué sigo estudiando? Yo no sirvo, yo soy bruta, yo debería estar, no sé, ¿no? Haciendo cosiendo en la casa, o haciendo qué hacer, no sé. Es muy complicado, es difícil, como todo la primera vez que se aprende, pero la práctica, ¿no? La disposición a hacerlo es lo que da resultados. No se cierren, no se condicionen a no, me tardo como 8 horas y son 2 nada más el día del examen. No se predispongan, en serio. Háganlo, practíquenlo, estén haciendo ejercicios, tuve la oportunidad de darles varias temáticas, dejarles varias preguntas polémicas para que tengan varias opciones donde hacerlo. Aunque ya hayan hecho una, vuelvan a hacer otra, no importa. El chiste es que entre más se practique, más rápido, más ágil se vuelve uno. Al rato ya la esquematización es automática, ya no hay que hacer todo hacia el procesito, no así, a ver, paso 1, paso 2. No, uno ya con solo leer la pregunta polémica identifica, ¿no? Arma un esquemita, algunas ideas, puntitos, con llavecitas, con cuadritos, circulitos, no sé, flechitas. Cada quien, adóptenlo, adáptenlo a ustedes, ¿no? Pero el chiste es que se acostumbren a hacerlo por escrito. Mentalmente, no se trata de eso, no le van a demostrar nada a nadie. Nadie les va a aplaudir por hacer ese esfuerzo, no les van a dar puntos extras, en serio. Ahí es ustedes frente a ustedes mismos, ¿no? Entonces tómenlo en consideración. Otra de las cosas que no vale la pena hacer, que quita tiempo, que es desgastante, es hacer borradores completos. Los borradores completos son, pues sí, nunca fallan, o sea, siempre uno ahí le puede hacer correcciones, enmiendas y que quede al final chulo, ¿no? Precioso. Ya después uno con la calma lo transcribe y seguro obtienen la más alta calificación. Sin embargo, el día del examen no hay tiempo, son 2 horas. De verdad, han sido muchas las experiencias que he tenido con personas que desafortunadamente han reprobado la segunda fase y que me han contado, yo no te hice caso, yo hice un borrador completo y cuando quise transcribirlo, ¿no? Ya había quedado perfecto, ¿no? Me dijeron que eran 10 minutos o 15 minutos y en ese tiempo no se alcanza a transcribir y reprobaron. Entonces, no se arriesguen, no se jueguen. La verdad, ¿no? Tanto dinero que se han gastado y tanto tiempo que se han gastado, no se lo jueguen solamente por un mal hábito o por un poco de necedad. Otro aspecto, y de verdad me parece bien importante cuando se trata de tips y de sugerencias, cuando uno va a presentar este tipo de examen, digo, afortunadamente no fue mi caso personal, yo sí tuve la oportunidad de cursar la prepa, pero me ha tocado vivir este proceso con muchas personas a lo largo de varios años y me he dado cuenta, pues siempre que deciden presentar este examen, pues se le cuentan a su familia, a sus amigos, sus parejas, compañeros de trabajo. Entonces
todo el mundo, todo el grupo social alrededor, pues apoyan, ¿no? De la mejor manera y dentro de sus posibilidades. Sin embargo, nunca falta la persona que hace comentarios en cuanto a que por ahí conoce a alguien le contó, alguien le dijo, leyó no sé dónde, conoce a no sé quién de que trabaja en Ceneval y le dijo, ¿no?, que no se preocupe por el texto, que con hacer media cuartilla, ¿no?, con eso aprueba. Esas son leyendas, ¿no? Son leyendas urbanas, como les digo yo. No es cierto, no se confíen. La gente que evalúa son expertos, gente que se dedica a eso, a revisar textos, son muy rigurosos. Acuérdense que el resultado de la segunda fase queda como en un hilo muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo porque depende del que está evaluando, qué ve, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus criterios. No se arriesguen, trabajen la cuartilla y media, la cuartilla 3/4, no se confíen. Probablemente haya habido alguien que con mucha suerte hizo media cuartilla y lo pasó. Qué bueno, felicidades, ¿no? Qué bueno. Yo cuestionaría esas felicidades porque media cuartilla y un certificado de preparatoria, creo que no era una persona lo suficientemente preparada para lo que sigue. Pero ustedes concéntrense en hacer lo que se les dice, como se les dice, ¿no? Porque se les dice por una razón, ¿no? Por la experiencia, por lo que se conoce, por los resultados que se han obtenido previamente. Entonces, hagan caso omiso de esas leyendas urbanas, de esos comentarios. Tampoco se trata de enfadarse con la gente que los hace, siempre es en la mejor de las intenciones, pero hay que ser muy críticos, pensar con la cabeza fría en esos momentos, porque nunca se sabe qué es cierto. Lo que se sabe es que hay una forma de hacer los textos con ciertos requisitos, ciertos requerimientos, y bueno, eso es lo único real, ¿no? Lo único que existe. Otra de las cosas, ¿no? El propio instructivo, la propia guía de Ceneval, establece que el texto argumentativo se realiza en 2 cuartillas, pero que si el postulante, la persona que va a presentar el examen, solicita una tercera, se le puede ofrecer, se le puede brindar. Yo le sugiero que no. El texto no se evalúa por cuánto pesa, ¿no? Por si, a ver, que tiene 2, y el que tiene 3 es mejor. No, claro que no. Miren, hacer 2 cuartillas, cuando uno no tiene mucha práctica para escribir, cuando los temas son sorpresa, vaya, que se entera uno en el mismo momento en que va a empezar a escribir, hacer 3 cuartillas me parece más un acto de petulancia que realmente un acto de humildad, ¿no? En algún momento señalamos que escribir consiste en ser humildes, y esa humildad no solo debe verse plasmada en la simplicidad o sencillez de un texto, sino en el hecho de qué tema elijo. Y si me están diciendo que son 2 hojas, el aplicador arrancó 2 hojas de su blog y me las dio, pues con 2 hojas. Si hago más, no me van a evaluar mejor, al contrario, me puedo meter en un problema mayor porque puede que no las complete o que lo que escriba ya esté forzado. Entonces limítense a trabajar sobre sus 2 cuartillas. Como les decía hace un momento, si les sale cuartilla y media, un poquito más, las 2, está bien, no hay que poner el punto final en la última línea. No, tampoco, sean flexibles en ese sentido consigo mismos, pero no presuman de lo que probablemente no se puede hacer. No se evalúa por peso, no se evalúa por extensión, se evalúa por contenido. Y eso es lo que más debería ocuparlos. Ya saben, yo espero que para este momento esté bien claro, no confundan postura personal con opinión personal. La opinión, bien respetable de cada quien, ustedes lo saben, es un asunto que tiene que ver mucho con la formación moral que recibimos en nuestras casas, por parte de nuestras familias, que tiene que ver con nuestros valores, con nuestra forma de entender las cosas, muy subjetiva, muy parcial. Entonces, vamos a abstenernos de opinar y vamos a exponer posturas personales que son críticas, que son objetivas, que son éticas, que no juzgan, que cuestionan, sí, pero no juzgan, y que son cuestionamientos basados en fundamentos y basados en argumentos, no en, a ver,
¿Qué le pasa? ¿No? A ver, ¿por qué se dice presidente? ¿No? Digo, una temática que hemos tenido en los últimos tiempos es el que cuestionar el hecho de que Enrique Peña Nieto sea o no el presidente de México, ¿no? Bueno, si se va a cuestionar, se tiene que hacer en base a argumentos. Y cuando uno construye argumentos y encuentra argumentos, descubre que el cuestionamiento es infundado, ¿no? Que hay que hacer otras cosas y no estar quejándose y demás. Entonces, no lo confundan, no queremos su opinión es muy digna, muy respetable, muy propia, muy personal. Queremos su postura que va a analizar todo lo que está en torno a la problemática y no la problemática en sí mismo como en si está bien o está mal. Vamos a ver todas las facetas, vamos a ver el problema de manera más amplia, porque puede tener pros, pero también puede tener contras. Y puede tener contras, que es siempre como lo más fácil de ver, pero también va a tener pros. Algo que muchas veces a mí me ha generado muchos problemas es que yo siempre hablo de una postura personal, ¿no? Una postura personal que va a quedar asentada desde el momento en que se escribe la introducción, porque cuando uno ya esquematizó y ya planeó, la introducción no es más que la presentación de todo eso, ya está delimitada la postura tal. Pero cuando ven o leen la guía de Ceneval que se encuentra disponible en internet o entran en contacto con personas que les hacen comentarios o algunos otros asesores, entran en crisis porque dicen, no, pero ¿qué es eso de la tesis? Es que dicen que hay que exponer una tesis en el primer párrafo. ¿Y qué es la tesis? ¿Y cómo es la tesis? ¿De dónde la saco? No se angustien. Tesis, postura personal son sinónimos. Tesis es un término más rebuscado, ¿no? Más así, pues también, ¿no? Un poco presuntuoso. Tesis y postura personal son lo mismo. A mí me gusta más postura personal porque es más simple entender. La palabra tesis impacta, así, ay Dios mío, y eso que debe ser muy grande y muy extenso, muy complicado. No, hombre, es la manera en que ustedes lo abordan, su manera particular de abordar la temática, pero recuerden, siempre de manera objetiva, neutral y ética, sobre todo eso. Cuando, ya lo habíamos comentado también, en varios momentos, pero me parece que no está de más señalarlo. Cuando a ustedes se les entreguen sus 2 hojas, su aplicador, ¿no? La persona que está aplicando el examen, tiene un blog por supuesto que está hecho especialmente para el examen, vienen las hojas foliadas y demás, no crean que es un blog de la papelería. El aplicador arranca 2 hojitas, se las da y se las entrega junto con una hoja donde vienen las preguntas polémicas. Esas hojas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo repetimos, son sagradas, ¿no? Y por sagradas debemos entender que en ellas va a ir el texto que nos va a dar el certificado. Entonces, las vamos a poner en un lugar que no se ensucien, que no se vayan a caer, que no se vayan a manchar, y recuerden que todos los esquemas, borradores y demás, los vamos a trabajar en las hojas que forman parte del cuadernillo de preguntas de lectura y comprensión. Recuerden que les comenté que en la primera parte de esta segunda fase se les entrega un cuadernillo de preguntas donde vienen sus 2 textos de lectura y comprensión y sus preguntas. También en ese mismo cuadernillo vienen hojas en blanco donde claramente se especifica, bueno, viene el instructivo del texto argumentativo, qué es lo que hay que hacer y tal, que bueno, es todo lo mismo que hemos visto, y les dicen que todas las hojas que vienen, ¿no? Que son como 5 hojas en blanco por ambos lados, sirven para hacer borradores. Ahí todo lo que quieran. Si quieren en su hoja de registro, no importa su hoja de registro, ya no sirve en la parte trasera. Si quieren en la hoja donde les dieron las preguntas polémicas, pero en las hojas del blog, esas son hasta el final. Hasta que ya están seguros, ya tienen claro todo, ya esta introducción, conclusión, esquema, entonces las agarran y con mucho cuidado las utilizan. Eso es importantísimo, no lo olviden. Perdón. Recuerden que conforme se van construyendo los párrafos, se van escribiendo, pues hay que irlo revisando, ¿no? Si ya acuérdense, tengo aquí mi borrador, acá tengo mis hojitas, las buenas, ¿no? Y ya empecé a escribir, ¿no? Ya por fin empecé a escribir, escribo mi introducción, le pongo su puntito final, la reviso.
A ver, está bien, no escribí barbaridades, no me equivoqué, no repetí palabras. Vámonos, el que sigue, antecedentes, ¿no? Escribo, total, le pongo puntito, lo leo. A ver, ¿está bien? A ver, los leo juntos. Sí tienen lógica, sí se van dando secuencia, no cometí barbaridades, porque acuérdense que si se equivocan, es mejor borrar ahí cuando apenas va sobre un párrafo, no al principio, eso va a ocurrir hasta que terminen. Es preferible ir corrigiendo párrafo por párrafo que darse cuenta de un error que puede estar al principio cuando hayan acabado, que los obliga a borrar todo o a entregarlo así. Entonces, háganse esa buena costumbre desde ahora. Están escribiendo párrafo por párrafo, revísense, léanse, sean críticos, no criticones, no se destruyan, no digan qué porquerías estoy haciendo, no sirvo, no. Sean justos, sean generosos consigo mismos, pero revísense, eso es muy importante. Al terminar el texto, al terminar de escribir el texto completo, hay que darle un espacio, ¿no? Ya terminé, ya en las hojas, en las buenas, ya terminé, a ver, las guardo tantito, que no las vea, puedo pedir permiso para ir al baño, o a lo mejor me estiro tantito ahí en la silla, a lo mejor miro el techo, a lo mejor así como que volteo un poquito, estiro el cuello, ya, bueno, vuelvo a sacar mis hojas, leo el texto completo. ¿Para qué? De preferencia solamente para corregir ortografía y puntuación. Ya redacción ya no. La redacción se debiera corregir cuando se revisan párrafo por párrafo, porque la redacción implica borrar enunciados, y enunciados es borrar renglones, y renglones es afectar el cuerpo completo del texto. Entonces, ya solamente, ni modo, cuando uno se revisa, cuando uno acaba de leer un texto y se revisa, no, uno le encuentra 20,000 detalles, esto no me gustó, esto no lo quería decir, esto mejor se lo quito, ni modo, se aguantan, ¿no? Así como dicen las mamás, se aguantan, lo entregan así, pero sí revísense ortografía, si les faltan acentos, si les sobran acentos, signos de puntuación, si pusieron mal una C, una S, una Z, ¿no? Eso sí, es muy importante, no lo echen en saco vacío. Cuando hablamos de las reglas de formato, se puso especial atención en el asunto de la presentación, ¿no? La limpieza, que no esté manchado, aquí ya saben, ¿no? De verdad, es muy importante cuidar la presentación, hay que ponerle mucho cuidado a eso, ¿no? La presentación de un texto, bueno, además de que es el primer filtro de evaluación y todo lo que se habló ya, es también una presentación de sí mismo. Siempre yo he creído, y se los he dicho a muchos de mis alumnos, cuando uno escribe un texto, se convierte en un acto similar a parir un hijo. O sea, ay, cálmate, ¿no? Además las mamás son las que más me pelean, ¿no? No, cuando tengas un hijo vas a ver, probablemente. Pero escribir un texto, y sobre todo un texto en estas condiciones, es igual de difícil. Igual, es más, cualquier texto implica un esfuerzo que duele, y que no es un dolor físico, no es algo que, ay, me duele aquí, me duele, a veces sí la mano, ¿no? Y demás. Pero, de verdad, cuando uno termina de ver el texto, ¿no? Uno termina de escribir el texto y lo ve, es realmente un gran logro, ¿no? Es decir, híjole, lo hice. Escribí 2 cuartillas, le puse todo lo que me dijeron, la ortografía pues ahí va más o menos, la redacción, ¿no? Hice mi análisis, entendí una cosa que a lo mejor antes no había visto. Es de verdad un gran logro. Cada creación que uno hace, y sobre todo las creaciones escritas, son realmente hijos. Hijos, estoy hablando en sentido figurado, por supuesto, ¿no? Es un gran logro. La presentación, así como las personas que tienen hijos lo sabrán, que el niño esté limpio, que esté peinado, que traiga zapatitos bien, que no estén rotos, viejos, así aquí los mocos, la comida pegada en la cara, que el niño esté limpio, que el niño esté bien vestidito, bien peinadito, zapatitos limpios. Habla a los papás que el texto, hago esta analogía, que el texto esté bien presentable, que esté limpio, que se vea bonito, que tenga su sangría, sus párrafos divididos, ¿no? Alineaditos, que no tenga salidos ahí amontonados sobre los márgenes, que cuide toda la presentación, habla de quién lo escribió. Ya, como se los dije en algún momento, ver un texto limpio, bien presentado, ya da como
decir, pues este sabe, ¿no? A lo mejor escribe puras tonteras, pero ya hay una predisposición, en serio, la predisposición del lector, nada más por la presentación del texto, ya es ganancia para ustedes. Entonces, háganme caso cuando les digo, perdón, que sean cuidadosos y que hay que atender a todas las reglas del formato. La introducción es uno de los segundos, perdón, es el segundo, no uno de los segundos, el segundo filtro de evaluación del texto. Lo primero que se hace, como ya se los conté, es verlo, ¿no? Verlo completo, ver que cumpla con la extensión, que esté limpio, lo que acabamos de decir. Lo siguiente es empezar a leerlo. Y empezar a leerlo, lo primero que se lee es la introducción. Ya habíamos dicho que es la presentación del texto, que es la carta, la tarjeta de presentación. Estarán de acuerdo conmigo, sobre todo los que, bueno, trabajan, y saben que no es lo mismo una tarjeta de presentación que está impresa a lo mejor en serigrafía, con letras bonitas, con colores discretos, que si yo, profesora, ¿no?, ofrezco mis servicios en un papel de estraza de una torta que me comí ayer. No es lo mismo. O sea, si yo entrego eso, así a mano y con ahí embarrado el queso, el chorizo, van a decir, a ver, o sea, esta está loca, o estudió en dónde, ¿no? No es profesora de qué, es maestra de la obra de la esquina, o qué. De verdad, la introducción es así de importante, es un filtro. En algún momento se señaló, si la introducción está mal planteada, es seguro, en el 90% de los casos, que todo el texto está mal. Entonces, ya, a lo mejor la presentación predispuso favorablemente al lector, pero la introducción lo puede echar a perder todo. Hay gente, lectores, gente que revisa textos, profesores, que una introducción, que no les convence, y en ese mismo momento suspenden la revisión. Dicen, no, se acabó. Hasta aquí yo no voy a leer estas porquerías. Oye, dame el beneficio de la duda, léeme. No, allá no le podemos pedir, no tenemos derecho a réplica. Entonces, construyan su introducción una vez que hayan planeado todo el texto, para que sepan de qué van a hablar, para que no condicionen al resto del texto a ese primer párrafo. Créanme que es muchísimo más sencillo dejar la planificación de la introducción para el final del esquema que intentar escribir un texto completo de 7 párrafos o 6 párrafos en base a lo primero que se me ocurrió. Créanme, en serio, aquí lo que buscamos es que el texto argumentativo sea la tarea más simple y más sencilla que puedan enfrentar, y no que sea un recuerdo traumático del día del examen, que de por sí lo va a hacer bastante. Otro de los aspectos importantes y que de verdad se nos va a ir porque estamos acostumbrados, se nos va a ir, pero bueno, que se nos vaya uno, ¿no? Es el uso de preguntas, de exclamaciones, de metáforas, de frases reflexivas o motivadoras, ¿no? El uso de groserías, palabras coloquiales, barbarismos y sobre todo, créanme cuando les digo, omitan cualquier clase de expresión que cuestione de manera negativa o critique el desempeño del gobierno, los funcionarios o la policía. Hay muchos temas que necesariamente implican eso, que uno hable del gobierno, o que incluso preguntan así directamente, ¿el gobierno debería hacer tal o por el contrario debería hacer esto otro? Y uno lo primero que hace, ¿no?, porque es maña, es ir a agredir al gobierno, porque es más fácil, ¿verdad? Mucho cuidado. Ceneval no es que sea una empresa oficialista, no es que sea no sé, lamebotas, lamebarbas de nadie. No, es una empresa privada. Pero las personas que leen los textos tampoco pertenecen al gobierno, ni mucho menos. Se está evaluando su capacidad argumentativa. Y capacidad argumentativa implica omitir eso, que el gobierno y que los deberían matar a todos y que son unos corruptos y que, si hablan de narcotráfico, delincuencia organizada o cosas por el estilo, secuestro,
Muchas veces, no, es que los policías están coludidos con los criminales. Momento. ¿Eso cómo lo sabes? ¿Cómo te consta? Estás especulando. Y especulación no es sinónimo de argumentación. Mucho cuidado. No agredan, no atenten contra las autoridades ni el gobierno. Se puede cuestionar su quehacer, pero siempre siempre la manera de equilibrar eso es diciendo, sí, por una parte son responsables, no culpables ni nada de esas palabras pesadas, son responsables de tal y tal y tal y tal, pero por el otro, y esta es receta mágica, pero por el otro, la sociedad, las personas, la ciudadanía, también es responsable de esto y esto y esto y esto. Cuando se trata de delincuencia, secuestro, homicidios, narcotráfico, es muy difícil hacer eso, ¿no? O sea, uno no va a decir, bueno, los policías a lo mejor no cumplen de manera eficiente con su labor, pero es culpa de nosotros que haya secuestradores, ¿no? No. Ahí lo que se hace es echarle la pedrada a un tercero, ¿no? Si uno, por ejemplo, está hablando de secuestros y dice, si bien las autoridades no han resuelto de manera eficiente este problema, lo que es cierto de apuntar es que la delincuencia organizada existe como consecuencia de los bajos niveles educativos. Puede ser, ¿no? O de las condiciones de pobreza extrema en que vive mucha gente. Se dan cuenta, le echo la bolita a la educación, le echo la bolita acá, pero nunca directamente responsabilizo a unos o a otros. Mantengo el equilibrio. Si unos, como les decía, si una cosa tiene contras, tengo que buscar el pro. Y el pro no necesariamente va a ser voltear la hoja y encontrarlo, sino a veces aludir a terceros. Tómenlo en consideración. Hay algo que pasa cuando uno escribe. A todos nos pasa, a todos. Nos vienen bloqueos mentales. Y el día del examen no es la excepción. Sobre todo las personas que no logran controlar su nerviosismo, esas son las que me preocupan. Porque hay una cantidad de historias de personas que entraron en tal crisis que ya no supieron qué hacer, ¿no? Se bloquearon, vieron el texto, vieron la pregunta, vieron las otras preguntas, vieron los esquemas y ya, no salió nada más de su cabeza, pasó media hora y ya no pudieron hacer nada. Ahí también hay sugerencias, pero a ver, si llega a ocurrir que estamos escribiendo y de repente nos bloqueamos, de repente ya no podemos seguir, yo sí sugiero, déjenlo tantito, pidan permiso para ir al baño, ¿no? Así no importa, es tiempo que uno pierde, pero es preferible perder 5 o 10 minutos a perder media hora o 40 minutos o perder la evaluación. Vayan al baño, mójense un poquito la cara, lávense sus manos, un poquito el cabello, ¿no? Ventílense, así otra vez estírense el cuello, los hombros y regresen, vean lo que llevan. De verdad, la mayor parte de los casos, darle estos 5 minutitos, este break al texto, nos permite tener más claridad, nos desembotamos, ¿no? Nos desenfocamos y de repente fluyen las ideas. Es una sugerencia que si bien no lo resuelve todo, pero sí puede servir, sobre todo si pasa, porque va a pasar, no estoy segura que en el 100% de los casos, pero si llega a ser el caso particular de alguien, tómenlo en consideración, no está de más. Ya habíamos dicho que escribir a lápiz no es una tarea sencilla. No todas las personas tenemos el hábito. Si escriben, si por algún accidente del destino todavía escriben a mano, normalmente lo deben hacer a pluma, estoy segura, es lo más común. Escribir a lápiz cuesta trabajo acostumbrarse, el grafito no se desliza igual de bonito que las plumas. Hay a personas que utilizar el lápiz les provoca, que la letra les salga horrible, que se cansen más, que se manche la hoja. De hecho, cuando uno tiene que volver a aprender a escribir con lápiz, lo primero que pasa es que los textos queden grises, ¿no? Difuminados. Les va a pasar. Practíquenlo, de preferencia en cuanto se pueda, en cuanto hagan, ¿no? O sea, todo lo que hagan, mejor dicho, todo lo que escriban, háganlo a lápiz, recaditos, cosas en el trabajo, sus ejercicios en casa, todo háganlo a lápiz, para que se vayan acostumbrando a usarlo, para que no se vayan a tener que parar 50 veces el día del examen a sacarle punta, que es otra que se rompe o que se achata muy rápido.
pero sobre todo para que el texto esté limpio y presentable. Otro de los aspectos que hay que tomar en consideración de las sugerencias al momento de escribir un texto argumentativo es que siempre hay que abarcar generalidades. No queremos que pierdan el tiempo en nada en concreto, ¿no? Acuérdense que el texto argumentativo es hablar de de un tema, exponer varias ideas acerca de un tema. Eso es lo que quiero decir, ¿no? De manera concreta. Se sabe que tenemos que escribir 7 párrafos en promedio, pero uno es la introducción y otro es la conclusión, ¿no? Entonces descartemos 2, porque esos son como fijos y ya dependen mucho de lo que se planeó o lo que se delimitó. Los otros 6 párrafos, ¿no? Del antecedente al penúltimo párrafo, implican el uso de ideas cada uno. Entonces, yo lo que sugiero ahí es que se vayan haciendo la idea de que cuando se habla de un tema, se tiene que hablar solo de ese tema, no se puede uno perder en temas relacionados, se tiene que hablar sobre eso que se delimitó, pero en cada párrafo hay que exponer una idea. Entonces, esas ideas deben ser generales. Por generales quiero decir que toquen de manera superficial, que también hay que moderar esa superficialidad, la idea. No queremos que nos den muchos datos, que se concentren solo en eso, que hagan un mega análisis de cada idea. No, vayan pasando idea por idea, sí, de manera general, moderadita, es nada más, en 2 cuartillas nada más se puede dar. Y por eso es un texto argumentativo, nada más se puede dar un vistazo de las temáticas, por eso hay que mantener el equilibrio, pros y contras y demás, ¿no? Argumentos a favor, argumentos en contra, que está un poco raro decir eso, pero bueno, porque nada más hay que dar un vistazo general, y por general no quiero decir que sea ambiguo, o que sea así, nomás por encima. Sí tiene un grado de análisis. Vamos a suponer que si hablamos de una escala del 1 al 10, el texto argumentativo tiene 2, ¿no? Del 1 al 2 de análisis. No necesitamos que se vayan más, que se vayan al 5, al 8, no, con 2, ¿no? Con un nivel de análisis de una calificación de 2 es suficiente, pero siempre abarcando generalidades y no particularizando nada. Acuérdense que siempre es importante mantener el contraste, ya sea que lo hagan párrafo por párrafo, es decir, que cada párrafo diga sí, pero no, o que lo hagan entre párrafos, que primero a lo mejor en 2 párrafos muestren una tendencia favorable y luego en otros 2 siguientes muestren una tendencia menos favorable o contrastante. Eso es muy importante. El texto tiene que, insisto, mostrar pros y contras, pero no cargándose hacia ningún lado, sino que se tiene que tratar de quedar lo más moderado, lo más centrado posible. Algo que va a hacer que esto se logre de manera muchísimo más sencilla es redactando en tercera persona. Sobre todo en tercera persona del singular. No queremos que hablen en primera, eso sí queda estrictamente prohibido, ¿no? O sea, redactar en primera persona nos predispone psicológicamente, vamos a decirlo así, para expresar una opinión personal. Es como que va junto con pegado. Entonces, si lo que queremos es que no sean criticones, que no sean o que no expongan su opinión, bueno, pues lo primero es no redactar en primera persona. Para acercarse a esa neutralidad y a ese contraste y a ese equilibrio que necesitamos que tenga el texto argumentativo, lo mejor es redactar en tercera persona. Siempre hablar en vez de decir yo opino, yo creo, bueno, opino queda descartada, pero si yo quiero decir yo pienso que, o yo digo que, o yo creo que, se puede cambiar por se dice que, se piensa que, se cree que, ¿no? La sociedad tal, las empresas tal, los trabajadores tal, no importa. Yo sé que yo, el que estoy escribiendo, soy parte de eso que estoy hablando, no soy un ajeno, pero no me tengo que integrar, porque cuando yo escribo, ¿no?
vamos a suponer que este es mi texto. Cuando yo escribo, yo no me vinculo, así me amarro, no. Yo trato de poner lo más que se pueda de distancia con el texto. Así, entre más lejitos mejor, porque tengo así la capacidad de verlo de manera más crítica. Le puedo dar vueltas, lo puedo ver por arriba, lo puedo ver por abajo. En cambio, si lo pego a mí, pues va a estar muy difícil que pueda verlo de manera crítica. Entonces, la redacción en tercera persona implica mantener esa distancia, esa neutralidad que tanto se busca. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no, de verdad, no se echen saco vacío. La letra tiene que ser clara, tiene que ser de molde, tiene que ser script, es importantísimo. Que la entienda el otro, no yo, ¿no? O sea, yo puedo entender cada uno de mis garabatos perfectamente, y les digo que a veces ni siquiera eso es garantía, pero el chiste es que la letra, todas, de la A a la Z, y las palabras que puedan conformar, sean claras para el lector, no para mí. Las oraciones tienen que estar completas. Recuerden que eso es sumamente importante. Hay que evitar los cortes, empezar hablando de algo, de alguien y después inmediatamente cambiar, no darle chance al predicado. Acuérdense que eso odioso que aprendimos en la primaria, que el sujeto de rojo y el predicado de azul y el verbo de verde, y que uno acabó odiando y nunca hasta el día de hoy hemos entendido para qué servía, tiene una finalidad, y esa finalidad es que la redacción de un texto sea clara, que lo que se escribe, las ideas, sean claras, sean concretas, sean sencillas, pero para ello es fundamental que sujeto y predicado estén completos, que si estoy hablando de alguien o de algo, algún concepto, institución o cosa, le deje a su predicado, sea para que indique acción o para que indique algún estado nada más. Nunca las corten, no las corten tampoco con los signos de puntuación. Eso de verdad es sumamente importante, ya que en términos de la evaluación los errores de redacción son mínimos. Es tolerable que haya errores de ortografía, sí, porque bueno, o sea, manejar la cantidad de reglas es impresionante, es dificilísimo, pero es muy poco tolerable que haya errores de redacción. Se supone que sí están postulando, están concursando por un certificado de preparatoria. Lo menos que debe hacer alguien que quiere ese certificado es saber comunicarse vía un texto escrito. Entonces, no descuiden ese aspecto de la sintaxis, de la redacción, sus criterios, porque es fundamental y tiene un margen de error muy limitado. Vaya, muy pocos errores. Se pueden reprobar fácil el texto argumentativo por una mala redacción. Acuérdense que en cada párrafo relacionado con esto, cada párrafo debe tener organizada su información de manera lógica. Así como hacemos un esquema del texto completo para que de introducción pasemos antecedentes y de ahí a una categoría y luego la siguiente y así hasta la conclusión, cada párrafo debe tener una estructura interna lógica, es decir, debe plantear una idea principal que sí bien puede estar nutrida, adornadita por una idea secundaria, pero el resto, el desarrollo y conclusión del párrafo debe estar justamente compuesto de ideas secundarias e ideas complementarias. Eso es muy importante, que no sean dos líneas ahí como este es mi párrafo, ¿no? Que no sean 5 o 6 ideas saturadas en un párrafo y que no tienen ni lógica ni secuencia entre sí. Acuérdense, una idea por párrafo, eso es fundamental. De ello depende, ¿no?, que los párrafos deben tener tanto número de líneas, pero también implica que tenga un orden lógico de qué se va a hablar, cómo se desarrolla y cómo se concluye. Es decir, que todo el párrafo debe mantener cierta coherencia y cierta lógica interna. Esto implica también a su vez que tenemos que aprender a adornar lo que escribimos. Muchas veces abusamos, se señaló en algún momento, abusamos de esta idea de que si tenemos que ser directos, concretos, sencillos y demás, que son requisitos de la redacción, bueno, es bien sencillo que entonces uno diga, pues ahí te va mi idea principal, y luego otra idea principal, y luego otra, y ahí medio le pongo.
No, el truco de un buen texto, un texto que sea atractivo a la lectura, es cómo se mezclan, ¿no? Cómo se mezclan idea principal, ideas secundarias, ideas complementarias, que juguemos con ellas, que tengamos el esqueletito, cuando hacemos el esquema, tenemos los huesitos, ¿no? Las costillitas, la caderita, no sé, todos los huesos del texto. Ya la carnita se la vamos a poner, o los músculos y la carnita se la vamos a poner cuando construyamos de manera adecuada la integración de ideas secundarias y complementarias para que el texto se adorne y sea atractivo a la lectura, el que lo lea diga, ¡ay! Hasta se disfrutó, ¿no? O sea, a lo mejor le faltaron unos acentitos, a lo mejor puso mal la coma, ay, a lo mejor puso una Z en vez de una S, pero se disfrutó el texto, ¿no? Porque supo adornarlo. Presten mucha atención a lo que leen, ahí es donde uno puede encontrar cómo adornar los textos. Otro de los aspectos importantes, ya lo saben, es que las oraciones que escribimos sean directas, vayan al grano, no importa que sean secundarias y que brinden información adicional, adicional o de contexto, o que sean complementarias, no importa. Siempre la idea en cada párrafo debe ir directo al grano, es decir, debemos evitar imprecisiones, ambigüedades, que se preste a malas interpretaciones, o peor aún, que el que lea tenga que interpretar lo que está escrito, lo que se quiso decir. No, se tiene que escribir de manera tan simple, tan directa, tan concreta, que con una leída uno le quede claro cuál es el punto, cuál es la idea en cada párrafo. No lo descuiden. Hay que evitar, ya lo saben, los párrafos sobrecargados de información. Ya saben que si en algún momento se dan cuenta, están escribiendo y se dan cuenta que ya llevan 8, 9 o 10 líneas, bueno, en ese momento, ¿no? Borran o lo copian para que no se les vaya a ir la idea, lo que ya tenían, lo copian en una hojita en sucio, lo que llevan, traten de identificar un punto. Siempre los párrafos tienen un punto donde se puede cortar y que la información que estaba abajo se convierta en otro, nada más utilizando de manera adecuada los conectores. Acuérdense que no queremos párrafos de 10, de 14, de 18, de 22 líneas, porque además de que no va a pasar los primeros filtros, los visuales de presentación y formato, bueno, ahí seguramente va a haber un atasque de ideas. Entonces, si eso pasa, copien, borren, dejen una línea en blanco y construyan un nuevo párrafo. Acuérdense que también otro de los aspectos importantes es que hay que evitar el uso de información irrelevante o poco relacionada. No se me vayan a perder en pensamientos o en ideas. Por eso es importante también que cuando se esquematiza se revise lo que lleva el esquema. Siempre, siempre, siempre hay que concentrarse en las categorías de análisis. Si yo identifiqué y elegí tales, sobre esas voy a trabajar. Si elegí a la mejor economía, política y sociedad, no tengo para qué integrar religión o derechos humanos, ni aun que es que se me ocurrió que en esto se parecen, nada, no, ni modo, es irrelevante, no sirve, no funciona, me concentro en las que elegí para que quede delimitado y quede íntegro. Lo habíamos comentado en algún momento, borrar es inevitable. Hay que cuidar que no se rompa la hoja, hay que cuidar que no se manche la hoja, cuidado con su goma, es muy importante. El correcto uso de las letras conflictivas, así como los acentos, no es algo que mágicamente vaya a ocurrir el día del examen. Se debe trabajar previamente, se debe trabajar a conciencia, hay que ejercitarlo mucho, tal cual, ¿no? El hecho de, alguna vez pusimos el ejemplo, si yo quiero bajar de peso, pues no me voy a sentar, ¿verdad? Comer papitas, pizzas, torta, tamalitos, viendo la tele, decir, un día voy a bajar, vas a ver, un día va a ocurrir un milagro y voy a bajar. No, hay que trabajar, hay que ejercitarlo y eso se hace previamente, no el día del examen. El día del examen ya hay que llegar con un cuerpo de conocimiento que me sirva ya nada más para hacer correcciones, para aplicar, para que me haga fino a la hora de identificar mis propios errores. Ya estamos casi por terminar. Quiero aquí en este punto recalcar que hay que hacer caso omiso de las personas que dicen conocer las preguntas polémicas por adelantado. Miren, la posibilidad de que eso ocurra es mínima, casi nadie las conoce. Ceneval
cuida de manera muy celosa sus temáticas, ¿no? Bueno, creo que hasta transportan, por ahí alguna vez tuve oportunidad de ver, transportan sus materiales en camionetas de valores, entonces cuidado, la información no se le cuela tan fácil a Ceneval, dejaría de ser un negocio, no se confíen en ello, por favor sean críticos en ese sentido. Acuérdense que es muy importante incrementar la cultura general, ampliar el vocabulario, el uso de sinónimos, ¿no? Eso es importantísimo, ser crítico con los errores, ¿no? Pero sobre todo, como sugerencia final, les dejo esta, para trabajar, es todo lo que hemos visto hasta ahora, una actividad que puede servir, ¿no? Además de corregir los errores y hacer repeticiones de ellos, es hacer ejercicios de dictado. Pídanle a alguien que les dicte fragmentos de un periódico, de una revista, pero que se los dicte así, no les diga coma, aquí lleva acento. Ustedes escríbanlo, pónganle comas, acentos, puntos, donde crean que los llevan, y pídanle a esa persona, por favor, que después haga el cotejo con lo que les dictó y lo que ustedes hicieron, para ver cuántos errores. Es una estrategia, una forma de ejercitar ortografía, redacción, letra, formato, que no falla, ¿no? Espero que todas estas sugerencias de cómo hacer un texto en términos generales les sean útiles para enfrentar pues una de las pruebas más difíciles que implica este examen de Ceneval. Muchas gracias.